En junio de 1987, en la familia de Jeremy y Sue, nació una niña a la que llamaron Sarah Everard. Su padre era profesor en la Universidad de York y su madre trabajaba en el sector de la beneficencia. Sarah era la menor de 3 hermanos. Tenía una hermana mayor, Katie, y un hermano, James. Tras completar sus estudios en la escuela Fulford, en el año 2005 ingresó en la Universidad de Durham, donde cursó Geografía Humana en el Colegio de St. Cuthbert, graduándose con honores. Después de terminar la universidad en el año 2008, se mudó a Londres y comenzó una carrera en el mundo del marketing, ascendiendo con el tiempo hasta convertirse en gerente de relaciones con clientes. Se instaló en el barrio de Brixton, a solo unas calles de la casa de su novio, Josh. En el año 2021, Sarah comenzó con entusiasmo un nuevo trabajo en el grupo Flipside, en Holborn, y contaba a sus amistades lo ilusionada que estaba por iniciar esa nueva etapa. Ese día, Sarah se reunió con su amiga Rose, con quien había estudiado en la universidad. Más tarde, Rose contó a la BBC: hablábamos de lo monótonos que eran nuestros días. Creo que ella estaba sobrellevando la cuarentena como todos nosotros. También compartió que Sarah la había acompañado en un momento muy duro cuando perdió a su madre. Más tarde, Sarah salió de casa para visitar a otra amiga que vivía en Lagan Vale, en las afueras de Clapham Common. Antes pasó por un Sainsbury's local para comprar una botella de vino. Al finalizar la visita, Sarah se marchó cerca de las 9 de la noche. Se despidió de su amiga en Clapham Common a las 9:15, momento en que fue captada por una cámara de seguridad en el cruce con Bowood Road. Llamó a su pareja y conversaron por unos 15 minutos, acordando cuándo volverían a verse. Un minuto después, a las 9:28, otra cámara en Cavendish Road volvió a registrar su paso. El trayecto a su casa era de unos 4 kilómetros, lo que tomaría aproximadamente 50 minutos caminando. Aunque Clapham Common era oscuro a esa hora, ella eligió un camino bien iluminado. Al día siguiente no se supo nada de Sarah. No asistió a una reunión de trabajo y su novio intentó comunicarse con ella durante todo el día, sin éxito. Poco después de las 8 de la noche, notificó a la policía que no lograba contactarla. Así comenzaron las investigaciones y la búsqueda. Aquella noche, Sarah llevaba puestos pantalones azul oscuro con patrón de rombos, una chaqueta impermeable verde, zapatillas deportivas de colores naranja y turquesa y un gorro. Llevaba su móvil y auriculares, pero el teléfono estaba apagado y los mensajes no llegaban. La policía revisó cuidadosamente las grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir su trayecto. Una cámara ubicada en una inmobiliaria en la esquina de su calle confirmó que no había pasado por allí, lo que significaba que no llegó a su casa. En su vida personal, no había indicios de que quisiera alejarse o desaparecer. Su familia viajó rápidamente desde York a Londres para colaborar con la búsqueda, repartiendo volantes y pegando carteles con su foto, con la esperanza de obtener alguna pista. La reacción pública fue inmediata y masiva. Su nombre se volvió tendencia en Twitter y se pidió a las personas que revisaran sus cámaras domésticas o grabadoras de automóvil en busca de cualquier indicio. El inspector principal a cargo del caso, Simon Harding, planteó la posibilidad de que Sarah hubiera optado por no usar transporte público ni taxis debido a las restricciones por la situación sanitaria que regía en Londres en ese momento. Además, siendo una persona activa, salir a caminar y respirar aire fresco podía resultarle más atractivo. De hecho, ya lo había hecho muchas veces antes. Fue vista caminando por esta ruta la noche del día 3, aproximadamente a 1,5 kilómetros de su casa, pero no hubo ninguna señal de que hubiera avanzado más allá de ese punto. El 6 de marzo, la policía difundió grabaciones de cámaras de seguridad con la esperanza de refrescar la memoria de alguien o recibir una nueva pista. Cenó en Lagan Road. Sabemos que se fue alrededor de las 9 de la noche. Estamos considerando el camino que podría haber tomado de regreso a su casa en Brixton. Suponemos que habría seguido la carretera de Circunvalación Sur. Es la ruta más lógica hacia Brixton, pero mantenemos una postura abierta. Esa es la última vez que se tiene constancia de que Sarah fue vista. Por supuesto, también estamos revisando imágenes de cámaras de vigilancia y seguimos esa línea de investigación.
Esto nos preocupa especialmente porque este comportamiento no es nada típico en ella y porque han pasado ya 3 días sin ningún contacto. Queremos encontrarla cuanto antes y reunirla con su familia. Le pedimos al público que recuerde el miércoles en la zona de Clapham, las calles que mencioné y los alrededores. Si notaron algo inusual, miren esta imagen de Sarah, piensen si la han visto. También pedimos que revisen las grabaciones de cámaras en automóviles o timbres inteligentes y que se comuniquen con nosotros de inmediato si ven algo relevante. La familia de Sarah está extremadamente angustiada, al igual que sus amigos. Una cámara de un autobús captó a Sarah de pie junto a un hombre en el borde de la carretera. Cerca había un Vauxhall Astra con las luces intermitentes encendidas. Parecía que estaban conversando. Esa fue una de las últimas apariciones conocidas de Sarah Everard. A las 9:38, otra cámara captó el mismo coche estacionado en el mismo lugar, pero esta vez con las puertas delanteras abiertas. La policía necesitaba con urgencia identificar a esa persona. El 8 de marzo, su pareja Josh publicó en redes sociales: Sarah sigue sin aparecer. Por favor, compartan esta publicación para ayudarnos a encontrarla. Hoy, más que nunca, extrañamos a nuestra amiga fuerte y maravillosa. Para el 9 de marzo, los esfuerzos de búsqueda se intensificaron aún más. Se inspeccionaron desagües a lo largo de la carretera A205, así como los estanques en Clapham Common. Y esa misma noche se hizo un anuncio importante. Un hombre fue detenido en su domicilio en Deal, condado de Kent. La policía utilizó grabaciones de cámaras y un sistema de reconocimiento de matrículas para rastrear el Vauxhall Astra, lo que los llevó a una empresa de alquiler de vehículos en Dover. Al llegar, el personal de la empresa les proporcionó los datos de la persona que había alquilado el coche, junto con 2 números de teléfono. Cuando la policía verificó esos números en su base de datos, hicieron un descubrimiento impactante. Uno de los números estaba registrado a nombre de un padre de familia con 2 hijos, casado, que trabajaba como agente activo de la policía metropolitana, asignado a la Unidad de Protección Armada del Parlamento y el Cuerpo Diplomático. Wayne Couzens, de 48 años, fue arrestado por sospecha de secuestro y por otro incidente separado relacionado con una conducta inapropiada. Una mujer de unos 30 años también fue detenida por sospecha de colaboración, pero más tarde fue puesta en libertad bajo fianza y no se le imputaron más cargos. La investigación policial reveló que Wayne Couzens había salido de Londres en las horas posteriores a la desaparición de Sarah y que estuvo en Tilmanston, Kent, en la madrugada. Para las 8:30 de la mañana de ese mismo día, ya había devuelto el coche alquilado. Como existía una posibilidad, aunque mínima, de que Sarah siguiera con vida y estuviera retenida en contra de su voluntad, la policía solicitó autorización para interrogar de urgencia al sospechoso sin la presencia de un abogado. El miércoles, Sarah desapareció sin dejar rastro. ¿Saben algo sobre lo que le pasó? Lo único que sé es que desapareció en algún lugar de Londres hace aproximadamente una semana. Solo lo supe por las noticias. ¿Había alguien más allí? No, nadie en Londres. ¿Tuvo algún tipo de contacto con ella? No. ¿Qué tipo de contacto personal podría haber tenido? Yo estaba esposado y me dijeron: «Tienes que saber algo». Creemos que él sabe algo sobre dónde podría estar y por eso estamos aquí, para buscarla. Intentemos encontrarla. Es por eso que estamos hablando contigo ahora. Solo intentamos que pienses bien, porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Está bien. Tengo problemas económicos y estaba bajo presión. No sé quiénes eran, un grupo, una banda, lo que sea, y me dijeron que tenía que recibir llamadas y entregárselas. Acepté, y luego me dijeron que si no lo hacía, podrían dañar a mi familia, llevárselos, ya sabes, usarlos en lugar de mí. En ese momento no tenía otra opción más que encontrar a alguien. Háblame de ellos, necesito encontrarlos. Dime todo lo que sepas. Bueno, había una furgoneta, un bar, estaba entre las zonas de Lennon y Stone. No lo sé con certeza, solo estacioné el coche. Luego la furgoneta vino por detrás. Me adelantó. Todos salieron corriendo. Se llevaron a esa chica. Unos tipos bajaron, abrieron mi puerta. Luego la otra. Me empujaron hacia la parte delantera del coche. Se llevaron a la chica y se fueron. Eso fue todo. Me dijeron:
Nos pondremos en contacto contigo. Así que estoy aquí. No estoy trabajando por el estrés, porque estoy aquí para proteger a mi familia. Quiero estar aquí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ellos. Son todo lo que tengo. No tengo opción. Como oficial de protección diplomática y parlamentaria, su unidad tenía base principalmente en el Palacio de Westminster y prestaba servicio en embajadas. El subcomisionado Nick F. Grave declaró: la detención de hoy es un avance serio y significativo. Seguiremos trabajando con la máxima rapidez en esta investigación, pero el hecho de que la persona detenida sea un agente en servicio de la Policía Metropolitana es a la vez impactante y profundamente inquietante. Entiendo que esto generará una gran preocupación pública, pero es fundamental dar al equipo de investigación el tiempo y el espacio para seguir adelante. La noticia de que un agente activo había sido arrestado en relación con su caso conmocionó y horrorizó a la población. El tío de Sarah lo calificó de increíble y dijo que es difícil asimilar lo ocurrido. Es totalmente incomprensible. El miércoles 10 de marzo, la policía comenzó búsquedas en una zona boscosa cerca de Ashford y en una vivienda en Deal, donde se confiscaron vehículos familiares. Se utilizaron unidades caninas y edificios abandonados fueron inspeccionados con ayuda de un helicóptero policial. A pesar de no haber pruebas evidentes, Wayne Couzens fue arrestado nuevamente, esta vez por sospechas relacionadas con la desaparición. La investigación policial reveló que en el año 2019 adquirió un pequeño terreno boscoso cerca de Fleet Lane y datos del teléfono también llevaron a la policía a enfocarse en esa área. Poco antes de las 5 de la tarde de ese mismo día, 9 días después de su desaparición, la búsqueda de Sarah Everard llegó a un final trágico e inesperado. Gracias a registros dentales, se logró identificar ciertos hallazgos como pertenecientes a Sarah Everard. Su familia emitió un comunicado. Nuestra querida hija Sarah ya no está con nosotros y pedimos que cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a esclarecer este lamentable suceso se comunique con las autoridades. Sarah era inteligente y hermosa, una hija y hermana ejemplar. Siempre fue amable, atenta, solidaria y confiable. Ponía a los demás por delante y tenía un sentido del humor encantador. Era fuerte, con valores firmes y un verdadero ejemplo para todos los que la conocían. Nos sentimos profundamente orgullosos de ella. Trajo mucha alegría a nuestras vidas. Queremos agradecer a nuestros amigos y familiares por su apoyo en este momento tan difícil, y en especial a los amigos de Sarah, quienes no han dejado de ayudarnos con entrega. La conmoción y el dolor fueron inmensos. Muchas personas dejaron flores en señal de recuerdo, y la opinión pública expresó su indignación por lo ocurrido. El destino de Sarah conmovió a gente de todos los sectores. Y ahora una noticia de último momento. Hace tan solo unos minutos se confirmó que la duquesa de Cambridge visitó el kiosco en Clapham Common para ver las flores y los mensajes que fueron dejados en homenaje a la desaparecida Sarah Everard. Se la puede ver allí, con un abrigo verde, deteniéndose como tantas otras mujeres para reflexionar y rendir un tributo en silencio. El primer ministro Boris Johnson declaró: como todos en el país, pienso en su familia y amigos. Debemos encontrar respuestas lo antes posible sobre este impactante caso. Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, expresó: solo puedo imaginar el dolor y la angustia que están sintiendo la familia y los seres queridos de Sarah Everard. Mis pensamientos y oraciones están con ellos. Todas las mujeres y chicas deben sentirse seguras al caminar por las calles de Londres en cualquier momento. La policía necesitaba entender con precisión qué ocurrió y por qué. Wayne Couzens terminó su turno el 2 de marzo a las 7 de la tarde y regresó a las 7 de la mañana del día siguiente. Luego fue a recoger un vehículo Vauxhall Astra blanco de una empresa de alquiler en Dover a las 4:45 de la tarde. A las 8 de la noche, el mismo día en que Sarah fue vista por última vez, una cámara de seguridad lo captó en un Tesco en Kensington, en el oeste de Londres, comprando una liga para el cabello. La policía cree que no se conocían previamente cuando él la detuvo. Los investigadores también trataban de determinar si usó su placa oficial para detenerla y si utilizó las restricciones sanitarias como pretexto. Se autorizó más tiempo para su interrogatorio. ¿Pero quién era Wayne Couzens?
Luego de trabajar más de 10 años en el negocio familiar en Dover, se desempeñó como agente de tránsito y más tarde se unió a la Policía Civil Nuclear, una fuerza encargada de la protección de instalaciones nucleares sin tareas de patrullaje urbano. Fue autorizado como oficial con armamento y también formó parte de la Reserva del Ejército Territorial en el Regimiento Real de la Princesa de Gales. En el año 2018 se incorporó a la Policía de Londres en la División de Protección Parlamentaria y Diplomática. Tras su arresto, fue retenido en la prisión de Belmarsh, bajo observación cada 15 minutos, conforme a los protocolos estándar para personas consideradas vulnerables bajo custodia. En su segunda noche detenido, se difundió la noticia de que fue hallado inconsciente, con una lesión en la cabeza. Se informó que estaba solo en su celda cuando ocurrió la lesión y que fue autoinfligida. La policía de Londres comunicó: el sospechoso fue llevado al hospital por una lesión en la cabeza sufrida mientras se encontraba bajo custodia. Ya fue dado de alta y permanece detenido. No estamos en condiciones de compartir más detalles por el momento. La policía también informó que la Oficina Independiente de Conducta Policial, IOPC, por sus siglas en inglés, inició una investigación para determinar si la respuesta ante el reporte sobre el comportamiento inapropiado del sospechoso fue la adecuada. 3 días antes de la desaparición de Sarah Everard, él fue acusado de exhibirse de manera indebida frente a una mujer en un restaurante McDonald's. Este incidente fue captado por las cámaras de vigilancia y reportado esa misma noche por un empleado del lugar. En total, el organismo de supervisión llevó a cabo 5 investigaciones separadas relacionadas con el caso de Sarah. Se había planeado una vigilia en su memoria, pero la policía declaró que el evento podía ir en contra de las restricciones vigentes por el COVID-19. El subcomisionado Nick F. Grave comentó: entiendo que la comunidad sienta dolor e indignación por lo sucedido, y yo personalmente comparto esos sentimientos. También reconozco las preocupaciones más amplias que, con justa razón, se están planteando sobre la seguridad de las mujeres en los espacios públicos de Londres y de otras partes del país. Nuestra institución y las personas que la integran, hombres y mujeres, siguen comprometidas a proteger a los habitantes de Londres, sin importar en qué parte de la ciudad se encuentren. Este compromiso no se ha debilitado por lo ocurrido, sino que, si acaso, se ha fortalecido frente a estas circunstancias tan lamentables. La mencionada vigilia estaba prevista para el sábado 13 de marzo. La organización Reclamen las Calles, encargada del evento, señaló que la policía se negó a colaborar para que pudiera realizarse de manera segura y en conformidad con los protocolos sanitarios. Las autoridades advirtieron que los organizadores podrían recibir multas de hasta 10.000 libras esterlinas cada uno si el evento se llevaba a cabo, lo que terminó por llevar a su cancelación. Sin embargo, muchas personas acudieron al parque Clapham Common para rendir homenaje y visibilizar la problemática en torno a la seguridad de las mujeres. Se describió el ambiente como tranquilo, pero poco después la policía intentó dispersar a los asistentes y, según testigos, ocupó el escenario central de la vigilia. La situación derivó en enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los presentes, lo que resultó en 6 detenciones por alteración del orden público y por incumplimiento de las normas sanitarias. La comisionada de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, emitió un comunicado en el que expresó: quiero decir que, por supuesto, entiendo perfectamente la fuerza de estos sentimientos. Creo que, como mujer, al escuchar lo que la gente cuenta sobre sus vivencias pasadas y lo que sienten respecto a lo que le sucedió a Sarah y a lo que está ocurriendo, comprendo por qué tantas personas quisieron asistir y rendir homenaje, alzar la voz sobre ello. De hecho, si hubiera sido legal, yo habría estado allí, habría participado. Las primeras 6 horas de ayer fueron realmente tranquilas y pacíficas. Había muy poca presencia policial. La gente colocaba flores con respeto, sin formar aglomeraciones, y la concentración no infringía ninguna norma. Lamentablemente, más tarde se reunió una multitud considerable, hubo numerosos discursos y, con razón, según mi criterio, mi equipo consideró que ya se trataba de una reunión no autorizada que implicaba un riesgo importante para la salud pública, conforme a las reglas establecidas, una situación muy compleja para los agentes.
Pero entonces comenzaron a dialogar con los presentes, a pedirles que se retiraran de ese encuentro no permitido, y muchas personas lo hicieron. Lamentablemente, una minoría decidió no hacerlo. La ministra del Interior pidió que se realizara una investigación independiente sobre la actuación de la policía al momento de intervenir en la vigilia. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, expresó su desacuerdo al declarar: «La semana pasada recibí garantías por parte de la Policía Metropolitana de que la vigilia sería supervisada con discreción. En mi opinión, eso no sucedió. He invitado hoy al comisario y al subcomisario al ayuntamiento para que me expliquen lo ocurrido anoche y los días anteriores. No me han convencido sus explicaciones. Ahora solicitaré que la Inspección de Su Majestad de la Policía, HMIC, realice una investigación independiente y completa sobre los eventos de anoche y días previos. También pido que la Oficina Independiente de Conducta Policial, IOPC, investigue las acciones de los agentes durante la noche de ayer». El informe posterior exoneró a la policía de cualquier falta durante la vigilia y afirmó que actuaron de forma adecuada, pero la reacción pública fue intensa y aumentó la presión para que la comisaria Cressida Dick dimitiera. La policía incrementó la vigilancia en Clapham y otras zonas para brindar mayor tranquilidad a las mujeres, pero a pesar de eso, la ola de indignación fue enorme. Mujeres de todo el país acudieron a las redes sociales para compartir sus historias y experiencias relacionadas con sentirse inseguras o vigiladas en espacios públicos. Poco después de la detención de Cousins, la policía advirtió a las mujeres de Clapham que no salieran solas, pero esa recomendación fue duramente criticada. Se decía que trasladaba la responsabilidad en lugar de abordar problemas más profundos. Muchas compartieron relatos sobre cómo alguien las seguía hasta casa y sobre las precauciones que tomaban con frecuencia para sentirse más seguras, como usar zapatos planos por si necesitaban correr o sostener un manojo de llaves entre los dedos. Isabel Hartman, columnista del Evening Standard y editora adjunta de The Spectator, escribió en Twitter: «Es increíble lo normalizado que está decirle a las mujeres que no salgan solas después de que oscurece, pero qué extraño y difícil de justificar. Parecería si se diera esa misma instrucción, o incluso un toque de queda a los hombres». Scotland Yard también indicó que cualquier persona que sea detenida por un agente solitario sin uniforme debería intentar llamar la atención de un transeúnte, correr hacia una casa, golpear una puerta, parar un autobús o, si es posible, marcar el número de emergencias para alejarse de quien sospechan que está fingiendo ser policía. También sugirieron cuestionar la legitimidad del supuesto agente en tales casos. Esta recomendación también generó rechazo. Muchas personas consideraron que no era suficiente y dijeron que no se sentirían seguras enfrentando a alguien de esa manera. Patsy Stevenson, quien fue detenida en la vigilia en memoria de Sarah, calificó esos consejos como casi una broma si no fueran tan indignantes. «Siento que están dando manotazos de ahogado, porque esos consejos no se aplican a la realidad. Es como una distracción, porque en esa situación no puedes simplemente parar y llamar un autobús o taxi. ¿Puedes imaginar la desconfianza que siente la gente ahora mismo al tener que protegerse incluso de la policía? Es impactante». Varias figuras políticas también se pronunciaron sobre las recomendaciones que se estaban difundiendo. La diputada laborista Belle Ribeiro Addy escribió en Twitter: «Queremos saber qué está haciendo la policía de Londres para abordar los problemas profundamente arraigados en su trato hacia las mujeres dentro de sus filas. Estas recomendaciones totalmente inadecuadas demuestran que todavía no se están tomando el problema en serio, y luego se sorprenden de que la confianza esté en su punto más bajo de la historia». La ex líder de los conservadores escoceses, Ruth Davidson, publicó en Twitter: «Esto es simplemente aterrador. Si una persona siente que enfrenta un peligro real e inminente por parte de un agente, le sugieren que detenga un autobús o empiece a tocar puertas. Es espeluznante». La presión para que Cressida Dick renunciara como comisionada seguía creciendo. La parlamentaria Jess Phillips añadió más críticas tanto hacia la comisionada como hacia la ministra del Interior. «Entiendo su pesar, su consternación e incluso el remordimiento expresado por Cressida Dick, pero la verdad es que eso no impedirá que, al final del día, probablemente otra mujer sufra a manos de un hombre.
Despedir a Cressida Dick no mejorará el desempeño policial en Gran Manchester, no servirá de ayuda en West Midlands, no resolverá el problema fundamental y sistemático que existe en nuestro país. Simplemente no priorizamos la seguridad de las mujeres como hacemos con otras cosas. Quiero escuchar de Cressida Dick dentro de una semana, algo más que trabajaremos en conjunto, aprenderemos lecciones. Sinceramente, hasta un niño de 5 años podría haber dicho eso. La reacción negativa se intensificó cuando el comisionado de policía de North Yorkshire, Philip Allott, dijo en una entrevista radial: las mujeres deben, ante todo, estar informadas sobre cuándo pueden ser detenidas y cuándo no. Ella nunca debió haber aceptado la detención, lo cual fue ampliamente criticado por trasladar la responsabilidad a la afectada. Después de un voto de desconfianza, renunció. Mientras estaba bajo custodia, Wayne Couzens fue llevado por segunda vez al hospital con una lesión en la cabeza y horas después fue acusado formalmente de secuestro y causar un daño grave. La investigación continuó, con agentes trabajando en varios lugares para encontrar pruebas, y se utilizaron buzos especializados para revisar una pequeña zona acuática. La forense principal, Patricia Harding, informó a la investigación del caso de Sarah que el patólogo no indicó una causa médica del suceso. Sin embargo, pudo confirmar que no se encontraron condiciones naturales que pudieran haberlo provocado y que se continuarían realizando análisis para esclarecer exactamente lo ocurrido. Más adelante se determinó que fue víctima de un trato inapropiado y que la causa del incidente fue una presión en el cuello provocada por un cinturón de policía. El 22 de mayo se llevó a cabo una ceremonia de despedida para Sarah Everard en la iglesia de Heslington, en York, donde amigos y familiares se reunieron para rendirle homenaje. Durante su primera aparición en el tribunal, la familia de Sarah Everard observó a distancia mientras Wayne Couzens, con una herida visible en la cabeza, se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Solo habló para confirmar su nombre, dirección y fecha de nacimiento. Se le mantuvo bajo custodia hasta el juicio. Poco después, se revelaron los detalles del suceso y el grado de premeditación. El 10 de febrero ingresó al sitio web de Amazon y gastó 2 libras con 49 peniques en una llave estándar de esposas policiales con doble cierre, un objeto que, según la fiscalía, fue utilizado para hacerle creer a Sarah que él estaba actuando en cumplimiento del deber. La acusación sostuvo que las ligas para el cabello que compró ese mismo día estaban destinadas a un arresto y contacto planeado, ya fuera en un contexto íntimo o como medio de restricción. Según el fiscal, luego comenzó a circular en busca de una joven que estuviera sola. Al ver a Sarah Everard, le mostró una credencial, la detuvo mediante engaño, le colocó las esposas y la sentó en el asiento trasero de su coche, asegurándola con el cinturón de seguridad. Después condujo hacia Dover, siendo captado por cámaras de vigilancia a las 11:43 de la noche en Military Road Norte, donde trasladó a Sarah a su vehículo personal. El fiscal Tom Little, QC, destacó que el hecho de que ella estuviera visitando a una amiga durante el estricto confinamiento a principios del año 2021 la hacía más vulnerable y más propensa a ceder ante una supuesta acusación por romper las restricciones sanitarias. En ese momento estaba en vigor una orden de permanecer en casa y los contactos con personas fuera de la burbuja de apoyo estaban prohibidos. Una pasajera de un coche que pasaba vio cómo le colocaban esposas a Sarah. El fiscal Tom Little dijo que Sarah Everard mostraba una actitud sumisa, con la cabeza baja, y no parecía estar discutiendo. El tribunal escuchó que el acusado solía llevar el cinturón policial incluso cuando no estaba de servicio. También se reveló que había creado un perfil en una página de citas, en el que mintió sobre varios aspectos de sí mismo y que había recurrido a servicios de compañía. El análisis de su teléfono mostró que su dispositivo estuvo en la zona de Sievertswold desde las 11:53 hasta las 12:57, después de que Sarah fue detenida. Una zona que él conocía bien. Se cree que luego regresó a Dover. A las 2:34 de la madrugada fue captado en una estación de servicio BP Dover South, comprando varias bebidas sin alcohol en una bolsa. Se presume que, para ese momento, Sarah ya no estaba presente. A las 7:30 de la mañana, su coche volvió a aparecer en Military Road Norte y el Vauxhall alquilado fue visto alejándose 45 minutos después.
Las cámaras lo captaron en una cafetería Costa, comprando una bebida y un refrigerio. En la caja parecía nervioso. A las 8:30 devolvió el coche alquilado tras haber recorrido más de 300 millas. A las 11:05 fue visto en Dover comprando un bidón para gasolina y llenándolo en una estación BP. Se cree que esto fue usado en un intento de eliminar pruebas. También llenó el tanque de su coche y luego fue a McDonald's a comprar comida. Intentó utilizar un refrigerador en una zona boscosa de su propiedad y posteriormente dejó cosas en un estanque. A las 12:40 se detectó un fuego en el bosque de Howatts, cerca de su coche, coincidiendo con el lugar de sus intentos. Durante ese mismo día, también tomó el teléfono de Sarah y lo arrojó a un río en Sandwich. En el vehículo se encontró un fragmento de tarjeta SIM del teléfono y rastros en el asiento trasero, cuyo análisis genético coincidió con el de Sarah, reforzando aún más su relación con el hecho. En el mismo asiento trasero se halló material biológico coincidente con el ADN de Cousins. Al día siguiente, llamó al veterinario por la mañana para pedir una cita para su perra. Sí, me gustaría pedir una consulta para mi perra para hablar sobre unos temas que nos preocupan. Sí, está bien. Ella... Creemos que sufre de ansiedad por separación, una ansiedad bastante intensa. Tal vez necesite medicación para calmarse. Eso es lo que queremos consultar con el veterinario, ver cómo podemos proceder. También llamó a su trabajo para decir que no podría presentarse debido a que se sentía bajo mucha presión. Sin embargo, a las 2 de la tarde fue visto en la tienda B&Q de Dover comprando 2 grandes bolsas verdes, antes de regresar a Howatts, donde se cree que trasladó lo que quedaba de Sarah usando esas bolsas. Al día siguiente, envió un correo a su supervisor diciendo que ya no quería portar armas de fuego. Más tarde ese mismo día, hizo un pedido por Amazon de una lona de 2 por 2 metros y una red de carga. El 7 de marzo, llevó a su familia a una salida de un solo día y eligió como destino, curiosamente, Howatts, permitiendo que sus hijos pequeños jugaran cerca del lugar donde estaba Sarah. Tenía que regresar al trabajo el 8 de marzo, pero no se presentó, alegando que no se sentía bien. Para el 9 de marzo, la policía ya contaba con suficientes pruebas para detenerlo, y a las 7:50 de la noche, Wayne Cousins fue arrestado. En julio de 2021, surgió una información aún más inquietante cuando la policía de Kent confirmó que en junio de 2015 se había recibido una denuncia sobre un hombre que conducía sin ropa en la parte inferior del cuerpo. Se cree que se trataba de Wayne Cousins, aunque en ese entonces no se realizaron arrestos. Tras revelarse esta información, la Comisión Independiente para la Conducta Policial, IOPC, inició una investigación para determinar si la policía de Kent manejó adecuadamente las quejas. Esto se desarrolló en paralelo con otro reporte sobre comportamiento indebido en un restaurante McDonald's, apenas días antes de la desaparición de Sarah. A pesar de dicha denuncia, él siguió trabajando como agente del orden. Wayne Cousins se declaró culpable de haber llevado a cabo la privación de libertad mediante engaño o fuerza y de haber vulnerado la intimidad de Sarah Everard, aunque no se pronunció formalmente sobre el cargo más grave, a pesar de que su defensa indicó que él asumía responsabilidad por lo sucedido. Posteriormente, fue dado de baja de la policía tras su confesión. La comisaria de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, asistió a la audiencia junto a la familia de Sarah. El juez que presidía el tribunal, Lord Fulford, indicó que estaba considerando la cadena perpetua, lo que significaría que, de dictarse dicha sentencia, Cousins no tendría derecho a libertad condicional. El 9 de julio de 2021, Wayne Cousins se declaró culpable de haber causado un daño irreversible a Sarah Everard. Caroline Oakley, fiscal especializada del Servicio de Fiscalía de la Corona en la Unidad de Delitos Especiales, expresó: «Hoy, Wayne Cousins admitió su responsabilidad. Esta confesión fue posible gracias al gran trabajo del equipo acusador». La policía merece reconocimiento por su investigación minuciosa y constante tras la desaparición de Sarah. Wayne Cousins mintió durante su arresto y hasta el día de hoy se niega a dar explicaciones. Aún no se entiende qué lo llevó a actuar de esa manera tan perturbadora contra alguien que no conocía. Hoy no es el momento de entrar en detalles sobre lo ocurrido con Sarah.
Hoy es un día para recordarla, y nuestros pensamientos siguen con su familia y amistades. La audiencia de su sentencia se prolongó durante 2 días. La fiscalía argumentó que la gravedad del caso era tan alta que debía considerarse la cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena. Durante la audiencia, la familia de Sarah dio declaraciones conmovedoras. Su madre, Susan, expresó que Sarah pasó sus últimas horas junto al peor tipo de persona. Dijo que su hija perdió todo su futuro porque Wayne Couzens quería satisfacer deseos profundamente perturbadores. Contó al tribunal que ella y su familia estaban sumidos en un sufrimiento insoportable, que sentía un rechazo profundo hacia Couzens y que le indignaba que se hiciera pasar por agente de la ley. Explicó que su hija soñaba con casarse y formar una familia, sueños que le fueron cruelmente arrebatados. Su padre confesó que no deja de pensar en lo ocurrido. Las consecuencias de lo que hiciste nunca desaparecerán. Un padre quiere proteger a sus hijos y arreglar lo que está mal, pero tú me quitaste esa posibilidad de manera deliberada. Su hermana, Katie, conmovida hasta las lágrimas, explicó cómo Couzens trató a Sarah como si no valiera nada y la descartó como si fuera algo desechable. Le pidieron que los mirara a los ojos mientras hablaban, pero él evitó hacerlo, aparentemente por vergüenza. Jim Sturman, abogado de la corona, indicó que Wayne Couzens sentía un arrepentimiento genuino por sus actos. También argumentó que la cadena perpetua, sin posibilidad de revisión, no era adecuada, ya que él había aceptado su responsabilidad y se trataba de un caso aislado. Sturman dijo que Couzens merecía una sentencia de por vida con un mínimo de 30 años. Señaló que anteriormente llevaba una vida respetuosa de las normas, con una familia afectuosa, y sus colegas lo describían como tranquilo y amable. Nada de lo que digo hoy pretende restar gravedad a lo que el acusado hizo aquella noche y después. No está buscando excusas, acepta lo que se le imponga y entiende que merece una sanción firme. Ninguna persona con sentido común podría sentir otra cosa que repudio ante sus actos. No intenta justificar nada de lo ocurrido y está consumido por la vergüenza y el rechazo hacia sí mismo. Durante la lectura de la sentencia, el juez Fulford afirmó que lo ocurrido fue cuidadosamente planeado en cada uno de sus sombríos y perturbadores detalles y que Couzens solo necesitaba a alguien sobre quien llevarlo a cabo. Afirmó que Couzens pasó al menos un mes viajando a Londres para estudiar la mejor forma de ejecutar sus planes, lo que demuestra el nivel de preparación y la duración del proceso. El juez Fulford declaró que la gravedad de este caso era excepcional y por ello dictó la pena más severa prevista por la ley, prisión de por vida, sin derecho a revisión. Dijo: Wayne Couzens, privaste de su libertad y causaste un daño irreversible a Sarah Everard, luego de planear durante un largo tiempo un ataque premeditado contra una víctima aún no identificada, con la intención de mantenerla bajo tu control. Destruiste sin retorno la vida de la familia y de quienes querían a Sarah Everard. La señora Everard, con el corazón roto, expresó que ahora el mundo exterior le parece un lugar vacío, y no tengo dudas de que ese sentimiento es compartido por muchos otros que se preocupaban por ella. La hermana de Sarah habló sobre la dura realidad de todas las vidas que destruiste. Tu conducta también ha deteriorado la confianza que la ciudadanía debe poder depositar en las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales. Es fundamental que cada persona en este país pueda confiar en la autoridad de un agente cuando se encuentra con uno, y que crea que ese poder está siendo ejercido con integridad. Traicionaste por completo a tu familia, a tu esposa y a tus hijos, quienes, según todas las pruebas, son totalmente inocentes y ahora tendrán que vivir con la vergüenza de tus terribles acciones por el resto de sus vidas. Has contribuido enormemente a aumentar esa sensación de inseguridad que sienten muchas personas en nuestras ciudades, quizás especialmente las mujeres, cuando se desplazan solas, sobre todo durante la noche. En el periodo previo a tu detención, no hubo ni un solo instante en el que mostraras el más mínimo signo de remordimiento, ni siquiera un atisbo de conciencia sobre la magnitud de todo lo que hiciste.
Las consecuencias son las siguientes. Por los cargos presentados, quedarás recluido de por vida, y el tiempo mínimo establecido es precisamente ese, una condena perpetua sin posibilidad de liberación. Tomé en cuenta los actos de retención no autorizada y los ataques cometidos al tomar esta decisión, pero no impondré sentencias separadas por esos cargos. Llévenselo. Y con esas palabras, Wayne Couzens fue escoltado para comenzar el resto de su vida en reclusión. Esta decisión fue un hito. Por primera vez, se dictó cadena perpetua, sin posibilidad de excarcelación en un caso que involucraba a una sola persona, sin que el terrorismo tuviera relación alguna. Tras la sentencia, Cressida Dick ofreció una disculpa. Entiendo perfectamente que hay personas que sienten que su confianza en nosotros se ha visto sacudida. Reconozco que, para algunas personas, ese vínculo tan preciado de confianza se ha visto afectado. Nuestra dedicación hacia ustedes, hacia nuestra comunidad, sigue siendo total. Como comisaria, haré todo lo que esté en mis manos para que aprendamos de esto. Sé que lo que le ocurrió a Sarah, y en realidad lo que ha pasado con otras mujeres en Londres y más allá en los últimos tiempos, ha despertado cuestiones importantes sobre la seguridad femenina. Aquí, en la Policía Metropolitana, me comprometo a seguir trabajando con otros actores para mejorar la seguridad de las mujeres y reducir el miedo a ser atacadas. No existen palabras que puedan expresar plenamente la rabia y la profunda tristeza que todos sentimos por lo sucedido con Sarah. Lo lamento profundamente. Después de la sentencia, fue trasladado de Belmarsh a la prisión HMP Frankland. A raíz del fallo, la policía solicitó cualquier tipo de información sobre otras posibles conductas indebidas relacionadas con Wayne Couzens, afirmando: «Seguimos reconstruyendo el recorrido profesional de Couzens y sus actividades más amplias. Nos gustaría invitar a cualquier persona que tenga información sobre comportamientos inquietantes por parte de Couzens, ya sea personal policial o miembros del público, a que se comuniquen directamente con nosotros». La atención constante sobre la Policía Metropolitana y su cultura interna fue intensa. 12 oficiales diferentes fueron objeto de investigación en relación con este caso por parte de la Oficina Independiente de Conducta Policial, IOPC. Según rumores, colegas de la Policía Civil Nuclear apodaban a Couzens ese tipo raro, debido a que hacía sentir incómodas a algunas compañeras. El investigador principal Simon Harding declaró a Sky News que ese apodo no era de uso generalizado. Muchas personas no se daban cuenta de su verdadera forma de ser. El subcomisario de la Policía Metropolitana, Nick F. Grave, negó que se le conociera como el que agrede, diciendo: «Eso no era algo que tuviéramos registrado». Sin embargo, Sir Tom Windsor, inspector jefe de los cuerpos policiales, confirmó posteriormente que tal apodo sí existía. En una entrevista en el programa The World at One de BBC Radio 4, al ser preguntado si conocía el apodo, respondió: «Sí, estoy al tanto». También se decía que tenía una reputación relacionada con el consumo de sustancias prohibidas, materiales para adultos extremos y otras conductas cuestionables de ese tipo. Más tarde, también expresó su preocupación por lo que describió como una cultura de encubrimiento entre colegas. En muchos aspectos, no toman las medidas adecuadas y no se deshacen de personas así. Graham Wetton, un sargento retirado de la Policía Metropolitana con 30 años de servicio, declaró: «Nunca antes había escuchado ese apodo. ¿Por qué llamar así a alguien? En el entorno policial, eso genera preocupación». John Apter, presidente nacional de la Federación de Policía de Inglaterra y Gales, calificó a Wayne Couzens como una vergüenza absoluta para el cuerpo policial y afirmó sentir vergüenza de que alguna vez haya formado parte de la policía. Dijo: «Me enorgullece portar una placa, pero el abuso de esa autoridad por parte de este sujeto repulsivo ha manchado la labor de todos los que formamos parte de la institución. Ha deshonrado nuestro uniforme. El modo en que se aprovechó de la confianza de Sarah me revuelve el estómago». También se cuestionó cómo Couzens logró unirse a la Policía Metropolitana. La policía declaró que, aunque pasó el proceso de verificación, varias revisiones pudieron haberse realizado de forma incorrecta. Además, admitieron que tal vez no se inspeccionó un vehículo registrado a su nombre y relacionado con un incidente de conducta inapropiada en el año 2015, y confirmaron que la Policía Metropolitana no tenía conocimiento de ese hecho.
En cuanto a si esa omisión estaba vinculada a su antiguo empleador en la CNC o a sus propios controles, declararon a Sky News: Wayne Couzens fue evaluado conforme a su función. Tras su arresto, se confirmó que había pasado los procesos de verificación. Las revisiones indicaron que, en ese momento, la Policía Metropolitana no contaba con información que hubiese modificado la decisión tomada. Couzens no fue objeto de ningún procedimiento disciplinario durante su servicio en la Policía Metropolitana. Además, se abrió una investigación extraordinaria para analizar cómo fue posible que, pese a las señales de alerta sobre su comportamiento, trabajara en 3 cuerpos policiales distintos. Cuando Couzens se incorporó a la Unidad de Protección Parlamentaria y Diplomática en febrero del año 2020, no se le sometió a una revisión reforzada. Según reportes, esto se debió a la urgencia de reclutar rápidamente al mayor número de agentes posible, tras los atentados terroristas en París en el año 2017. También se informó que Couzens no completó el periodo de prueba de 2 años, que era un requisito previo antes de comenzar a trabajar en el Comando de Protección Parlamentaria y Diplomática. En septiembre del año 2021, el IOPC emitió un comunicado. Hemos entregado un total de 12 notificaciones por presuntas faltas graves o por posibles infracciones disciplinarias a agentes de diversas unidades como parte de nuestra investigación en curso sobre el comportamiento del agente Couzens. Varias de las notificaciones estaban relacionadas con acusaciones de que ciertos oficiales no actuaron conforme a los estándares de conducta profesional al usar una aplicación de mensajería para intercambiar información sobre el proceso judicial de Couzens. Otra investigación abordaba denuncias contra 3 oficiales de la Policía Metropolitana que aún se encontraban en periodo de prueba. Durante su tiempo en la fuerza, compartió a través de WhatsApp con colegas imágenes inapropiadas que mostraban actitudes irrespetuosas hacia mujeres. Aunque en ese momento no estaban de servicio, uno de ellos sería posteriormente incluido en una investigación. Según uno de los sitios web de búsqueda, también se llevó a cabo una investigación separada sobre una denuncia por comportamiento inapropiado en un restaurante McDonald's, ocurrida unos días antes de la desaparición de Sarah. 2 agentes encargados de esa investigación fueron evaluados por posibles faltas a los estándares profesionales. Otra indagación abordó una acusación relacionada con una conducta similar ocurrida en el año 2015. La ministra del Interior, Priti Patel, declaró que revisaría si la policía está utilizando plenamente sus facultades actuales para enfrentar a hombres que realizan actos inapropiados o que acosan a mujeres. Hizo un llamado a las mujeres que han sido afectadas por este tipo de situaciones para que compartan sus experiencias y contribuyan a formar una nueva estrategia de protección femenina. En la primera consulta de 10 semanas se registraron más de 15.000 respuestas, y el Ministerio del Interior señaló que espera que esa cifra se duplique en las semanas siguientes. En octubre del año 2021, se informó que la policía estaba revisando una denuncia sobre el comportamiento inadecuado de Wayne Couzens hacia un artista drag en un bar. Esta persona reportó el hecho tras la amplia difusión mediática del caso de Sarah. Ese mismo mes, otra historia impactante llegó a los titulares. La presentadora de radio Emma B. relató que en el año 2008 paseaba por Greenwich, en Londres, con su hijo pequeño en el cochecito después de dejar a su hija en la escuela. Contó que un hombre le gritó ¡Eh!, y al voltear, él mostró una actitud claramente indebida. ¿Crees que Wayne Couzens fue la persona que viste ese día? ¿Cuándo relacionaste por primera vez ambos hechos? Porque lamentablemente ahora es un nombre que conocemos y un rostro que se nos ha hecho familiar tras lo ocurrido con Sarah. Fue inmediato. Eso fue lo que conté a la policía y también a la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía. Fue una conexión instantánea y le dije a mi esposo, creo que fue él. Me tomé un par de días para pensarlo, llamé a algunas amigas y les pregunté, ¿recuerdan lo que pasó en Greenwich? Sí, y les dije, creo que era él. Así que fue algo muy claro, y por supuesto, una debe ser cuidadosa al decir estas cosas en voz alta, pero fue muy específico cómo lo describía la policía desde la primera vez que vinieron. Es un rostro que no se olvida, ¿sabes? Se te queda grabado.
Y solo después de 1 o 2 semanas investigando en internet, viendo otras fotos y tratando de convencerme a mí misma, creo que empecé a ver más testimonios sobre comportamientos anteriores que me hicieron sentir que tenía sentido decirlo en voz alta y reportarlo. Y sé que eso ahora está siendo revisado de nuevo por la policía. Tenemos una declaración de un vocero de la Policía Metropolitana. Con respecto al incidente del año 2008, la denuncia fue recibida en noviembre de ese mismo año. En una zona residencial, una mujer informó que mientras caminaba con un cochecito por Blackwall Lane, un hombre desconocido la llamó. Al voltear, notó que él se comportaba de manera absolutamente inapropiada. La mujer corrió a una tienda cercana, desde donde se notificó a la comisaría. A pesar de que se efectuó una búsqueda por los alrededores, no se logró localizar al individuo. Las cámaras de seguridad no arrojaron resultados útiles. El caso fue transferido al equipo local de seguridad comunitaria para continuar recabando información. En cuanto a la pregunta de si se trataba de Wayne Couzens, hasta donde sabemos, antes de su detención en marzo, cuando fue identificado como sospechoso, no se habían hecho declaraciones de ese tipo. Por supuesto, si recibimos alguna acusación, se evaluará y se investigará adecuadamente. ¿Cuánto tiempo tardaste en reconocerlo? Fue prácticamente inmediato. ¿Cómo te sentiste al darte cuenta de que podía ser él? Cuando la policía vino a mi casa para interrogarme, les pareció curioso el nivel de detalle con el que les describí la situación como me lo pidieron. Pero recuerdo claramente que les dije en ese momento, y lo repetí varias veces, realmente espero que eso haya sido todo lo que él necesitaba hacer. Lo dije porque me sorprendió lo débil que fue su reacción. De verdad esperaba que eso fuera lo único que buscaba. Y una gran parte de mí desea con todas sus fuerzas que no haya sido él, porque si lo fue, eso sería terrible. También en octubre del año 2021, el periódico The Times informó que antes de su arresto, Wayne Couzens compartía contenido sumamente ofensivo, con tintes racistas y de odio hacia las mujeres, en un grupo de chat con otros agentes. Esto supuso otro golpe para la Policía Metropolitana, que ya estaba intentando recuperar su reputación. La comisionada Cressida Dick declaró que se iniciaría una investigación sobre todas las denuncias vigentes relacionadas con conductas inapropiadas o inaceptables dentro de la Policía de Londres, y además se revisarán todas las acusaciones hechas en Minutes Veciniomitas Pass. Los últimos 10 años. El 10 de febrero de 2022, Cressida Dick anunció su renuncia como comisionada tras perder el respaldo del alcalde de Londres, Sadiq Khan. Esto ocurrió apenas unas horas después de que afirmara que no tenía intención de dejar su cargo. La semana pasada dejé claro a la comisionada de la Policía Metropolitana la magnitud del cambio que, en mi opinión, es urgentemente necesario para restaurar la confianza de los londinenses en la policía y erradicar el racismo, el sexismo, la homofobia, el acoso, la discriminación y la misoginia que aún persisten. No quedé satisfecho con la respuesta de la comisionada. Al saberlo, la señora Cressida Dick presentó su renuncia, la cual acepté. Está completamente claro que el alcalde ya no tiene suficiente confianza en mi liderazgo al frente de la Policía Metropolitana como para que yo continúe en el cargo. No me dejó otra opción más que apartarme. Digo esto con profunda tristeza y pesar. El caso de Sarah Everard y muchos otros hechos recientes han socavado la confianza en esta admirable fuerza policial. Queda mucho por hacer, y sé que la policía está enfocando todos sus esfuerzos en recuperar la confianza del público y elevar nuestros estándares. Miro con gran esperanza el futuro de la Policía Metropolitana y de Londres. En el aniversario de la desaparición de Sarah, la organización Urban Angels llevó a cabo una caminata conmemorativa en honor a quienes han sufrido a causa de la desigualdad de género. La ruta comenzaba en la estación de metro Clapham North y terminaba en el kiosco de Clapham Common, el lugar donde se realizó la primera vigilia. El objetivo de este evento es ofrecer a la comunidad un espacio para unirse, rendir homenaje a todas las personas que han enfrentado la desigualdad de género y también recordar con respeto a aquellas mujeres que ya no están con nosotros.
En marzo de 2022 se supo que Wayne Couzens enfrentaba cargos por 4 incidentes de conducta inapropiada ocurridos entre enero y febrero de 2021. Durante su primera comparecencia ante el tribunal por estos cargos, solicitó ser juzgado por un jurado en el Tribunal Real. En mayo, participó por videoconferencia desde la prisión en una audiencia en el Old Bailey, en Londres, donde negó las acusaciones relacionadas con comportamientos indebidos. Ese mismo mes, se anunció que jueces del Tribunal Superior dictaminaron que la Policía Metropolitana había vulnerado los derechos a la libertad de expresión y de reunión de quienes fueron detenidos durante la primera vigilia. En agosto de 2022 se informó a las personas detenidas que no serían procesadas, ya que la Fiscalía de la Corona determinó que no sería de interés público. Wayne Couzens apeló su sentencia, pero en julio de 2022 el Tribunal de Apelaciones confirmó la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy emitimos un fallo por escrito sobre varios casos relacionados con condenas de 4 individuos por hechos de extrema gravedad y uno por causar daño no intencionado. El segundo caso corresponde a Wayne Couzens, quien admitió su responsabilidad en la privación de libertad y la agresión a Sarah Everard, y posteriormente reconoció un acto aún más grave contra ella. El 30 de septiembre de 2021 fue sentenciado a cadena perpetua sin opción de ser liberado anticipadamente. No se dictó una pena adicional por la privación de libertad, ni por la agresión. Couzens solicitó autorización para apelar la sentencia. En su caso, concedemos el permiso para apelar, pero rechazamos el recurso. Aunque las circunstancias de su caso no encajan del todo en las disposiciones legales que establecen la cadena perpetua sin libertad condicional como punto de partida habitual, los hechos específicos fueron tan excepcionales que el juez tuvo base legal para imponer dicha sentencia de forma extraordinaria. Con esto concluye esta breve audiencia. Para muchas personas, el caso de Sarah Everard marcó un antes y un después. Sacó a la luz temas relacionados con la seguridad personal, el acoso en espacios públicos y la desigualdad de género, además de provocar un análisis profundo sobre la cultura dentro y fuera de la Policía Metropolitana. La organización Reclaim the Streets lanzó una campaña de recaudación de fondos en apoyo a organizaciones benéficas centradas en mujeres, logrando reunir más de $500,000. Los agentes de policía en el Reino Unido hacen un juramento de servicio, prometiendo actuar con justicia, honestidad y dedicación. La imparcialidad, la protección de los derechos fundamentales y el respeto igualitario hacia todas las personas son los principios clave del juramento, que dice: ejerceré todas mis funciones con fidelidad y conforme a la ley, en la medida de mis capacidades y conocimientos. Wayne Couzens rompió ese compromiso de la manera más impactante y traicionó la confianza que la sociedad deposita en los miembros de las fuerzas del orden. Su caso puso a la policía bajo un escrutinio intenso y reavivó el debate sobre la sensación de inseguridad que muchas personas experimentan al estar en espacios públicos, especialmente durante la noche o cuando están solas. El daño que esta situación provocó en tantas personas no se puede cuantificar. La confianza del público en las autoridades quedó profundamente afectada y a muchos les llevará mucho tiempo recuperarla. Para la familia y los amigos de Sarah, ella era irreemplazable, una mujer alegre, bondadosa y atenta. Su camino fue interrumpido de forma espantosa y por parte de alguien en quien debía poder confiar. Sarah Everard solo intentaba regresar a casa. Estamos profundamente agradecidos a todos nuestros espectadores y a quienes nos apoyan. Nos haría mucha ilusión que consideraran suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda como creadores y no podríamos estar más agradecidos con cada persona que lo hace. Gracias por ver el video, cuídense mucho y protejan a sus seres queridos.